y bombardear con muchos cobros. Pero bueno, este es el editor de código que más me gusta a mí. Ahí se los recomiendo. Les voy a subir los .text por si les sirve de algo. Y también, pues esa manera también es para producir como tipo presentaciones. Y también puedes dar clic dentro de, bueno, los hipervínculos que tiene las demostraciones. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a repasar lo que es Chapman-Kolmogorov, que habíamos dicho que para una cadena de Markov homogénea con espacio de estados S y para todo A, B en este espacio de estados y R y S en los naturales, esta probabilidad se podía escribir como esta suma de probabilidades, que era la probabilidad de ir de A a B en R más S pasos, es igual a la probabilidad de agarrar un pivote, y ese pivote sobre todo el espacio de estados donde estas probabilidades sean mayores a 0. Entonces, agarras un pivote que quede en el camino de A a B y sobre ese pivote tienes que asegurarte de que puedes llegar a ese pivote en R pasos y que de ese pivote a B puedes llegar en S pasos. Y así puedes particionar las probabilidades de todos los caminos que van de A a B. Entonces, eso es lo que habíamos visto para demostrar el primer teorema. Entonces, esta se conoce como la ley de la probabilidad total sobre el estado intermedio X sub R. Este X sub R es un estado intermedio porque el primer camino es en R pasos. Y entonces, esto es justo lo que genera las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov. Y aquí vemos una aplicación. Esta aplicación es la que vimos especialmente para demostrar el teorema que estuvimos trabajando la clase pasada. Entonces, tenemos que I y J están comunicados, tenemos que eso nos implica que pues justo existe una M y una N, tal que el camino de I a J y de J a I, ese camino tiene una probabilidad mayor a 0 y que también de J a J puedes llegar en K pasos. Y este tiempo total nos está dictando que primero vamos de I a J en M pasos, luego permanecemos en J n K pasos para alguna N, mayor o igual a 1, y luego vamos de J a I, o sea, vamos de regreso en N pasos. Este tiempo T está en bloques, entonces este bloque es justo todos esos posibles caminos. Aquí en esta suma se consideran todos los posibles caminos que van de I con regreso a I. Aquí también les puse una notita de cuánto justo para cada uno de los bloques que representa cada cosa, que es el bloque M, el N bloques de K y bloque N, así como se está definido en el tiempo. Y esta T, justo lo que les expliqué, dividimos primero M pasos, luego N bloques de K pasos y al final N pasos, y Chapman-Kolmogorov se aplica iteradamente en cada uno de los cortes. Entonces, cada uno de los cortes tiene su aplicación de Chapman-Kolmogorov y entonces, pues ahí está, ¿no? La probabilidad de ir de I a I en estos pasos es igual a esta suma dividida por bloques. Y cada uno de los pasos intermedios justo va a estar en cada uno de los puntos de corte que vamos a considerar. En particular, cuando tenemos que todos los puntos intermedios son J, pues tenemos esta desigualdad que justo nos ayuda para demostrar el primer teorema. Esta desigualdad es lo que habíamos visto. La probabilidad de ir de I a I en M más NK más N pasos es mayor o igual que alguno de los sumandos de los de aquí. Entonces, tomamos uno de todos los elementos de la suma y como solo estamos trabajando con números positivos, pues es muy fácil ver que esto se cumple, esta desigualdad. La probabilidad de ir de I a I en estos pasos es mayor que alguno de los elementos, que en este caso uno de los elementos puede ser de I a J en M pasos, luego multiplicar la probabilidad de ir de J a J en K pasos, y esto N veces, y luego ir de J a I en N pasos. Como son probabilidades y todas estas probabilidades son mayores a 0, pues entonces la multiplicación de todos estos números mayores a 0 es mayor a 0. Y
Esto, en otras palabras, es decir, que este de aquí es el número de pasos o un tiempo de retorno ahí para todo n mayor o igual a 1. Entonces ya tenemos al menos una manera de calcular el tiempo de retorno a un estado. Y es esta manera, considerando un punto intermedio j. Ahora, con esto, o sea, con esto de Chapman-Kolmogorov, podemos demostrar el teorema 1, que el teorema 1 decía que si los estados I y J se comunican, entonces tienen el mismo periodo, ¿vale? Ya tienen el mismo periodo, la demostración de que si están comunicados, entonces existen estos dos valores mayores o iguales a 1, enteros, tal es que la probabilidad de ir de I a J en m pasos es mayor a 0 y la probabilidad de ir de J y en n pasos es mayor a 0, ¿no? Entonces, así se inicia la demostración del teorema 1. Vimos las ideas principales. Una de las ideas principales es justo ver esto. Si están comunicados, entonces existen estos valores que cumplen estas condiciones, si consideramos, o sea, k mayor o igual a 1, tal que la probabilidad de ir de JJ en k pasos es mayor a 0. Entonces, para todo n mayor o igual a 1, consideramos esta trayectoria, que es la que habíamos visto. Empezar en I, luego ir en m pasos a J, y luego ir en m más k pasos a J, permanecer en J, así n veces, entonces x sub n más nk también va a ser J, porque estuvimos n pasos en J, o un tiempo n en J, y luego regresamos ahí en n pasos más. Entonces, todos los pasos que vayamos haciendo los vamos agregando al subíndice de la x porque es tiempo que ya va pasando. Entonces, todo el tiempo que ya va ocurriendo lo vamos agregando al subíndice. Entonces, ya tenemos aquí la n, que nos regresó el tiempo n mayúscula, que nos regresó al estado i. Y entonces, esta trayectoria tiene esta longitud, que es justo la aplicación que vimos de Chapman-Kolmogorov, esta longitud. ¿Vale? Entonces, justo aquí hacemos la mención de Chapman-Kolmogorov. La probabilidad de realizar esta concatenación de bloques es al menos el producto de las probabilidades de cada bloque. Entonces, habíamos visto que justo esto se obtiene de Chapman-Kolmogorov, que es esta desigualdad que tenemos aquí en Chapman-Kolmogorov, es esta misma que tenemos aquí. No necesitamos nada más que Chapman-Kolmogorov para saber que esto se cumple. Y entonces ¿cómo se cumple para este de aquí? Entonces, tenemos que este tiempo en m más nk más n pertenece al conjunto de retornos ahí y definimos ese conjunto de retornos ahí. ¿Quién es este conjunto de retornos ahí? Pues son todos los tiempos mayores o iguales a 1, tal que la probabilidad de regresar de I a I en un tiempo t es mayor a 0. Y este conjunto de retornos ahí es un conjunto de tiempos o de pasos, ¿no? Entonces, aquí está t mayor o igual a 1 y todos los elementos de este conjunto es una serie de pasos o un tiempo. Ya teniendo este conjunto, que es muy importante, vamos a ver que justo por definición esta DI es el máximo común divisor de esta AI. ¿Por qué? Porque el periodo, las Ds, es el tiempo mínimo que puedes hacer para regresar de I a I. ¿Ok? Entonces, ese tiempo mínimo es un periodo. Y justo coincide con el máximo común divisor del conjunto de retornos ahí. Entonces, solo imaginen, tienen un conjunto de estados, tienen ahí como un estado, van a viajar a través de todos los estados y entonces se vuelven a topar con I. Que por aquí les dejé, bueno, abrí otra vez la clase 7, que para ejemplificar un poco más, aquí está que utilizamos en su momento, que habíamos visto que su periodo es 3. Entonces, esta es irreducible, ¿no? Aquí se encerró como irreducible, entonces solo tiene un periodo D, pero aquí estamos considerando los periodos según el número de clases de comunicación que tenga la cadena de Markov homogénea. En este caso se simplificó a una clase de comunicación. Entonces estamos en este caso donde todos los retornos ahí existen. Entonces
por ejemplo, pongámonos en C0, tenemos dos estados, el 1 y el 2. Entonces, para llegar al 1, ¿cómo le podemos hacer? Ah, pues te vas del 1 al 4, luego del 4 al 6 y luego ya puedes ir del 6 al 1, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, fueron tres pasos, son tres aristas, bueno, tres flechitas, del 1 al 4, luego del 4 al 6 y luego del 6 al 1, son tres pasos, que justo nuestro periodo es 3. ¿Ok? ¿En qué pasa si del 6 no vamos al 1? Pues es otro posible camino. Vamos del 1 al 4, luego del 4 al 6, luego del 6 al 2, luego del 2 al 7, luego del 7 al 5 y luego del 5 al 1. ¿Cuántos contaron? Vamos a hacerlo otra vez. 1 al 4, 1. 4 al 6, 2. 6 al 2, 3. 2 al 7, 4 pasos. 7 al 5, 5 pasos. 5 al 2, no, 5 al 1, 6 pasos. Entonces ya tenemos otro camino y si se dan cuenta es un múltiplo del periodo. Y siempre pasa eso, que todos los caminos son un múltiplo del periodo. Por la propia definición de las clases cíclicas, vamos a tener que justo cada uno de los periodos va a ser el máximo común divisor de todos los posibles números dentro del periodo. Eh, a ver, entonces ya tenemos aquí justo ejemplificado. Podemos ver que podemos llegar regresar del 1 al 1, ya sea en 3 o 6 pasos. Inclusive aquí te puedes quedar en un loop de 2, 7, 6, 2, 7, 6, 2, 7, 6, así hasta llegar al 1 nuevamente. Y todo eso va a ser un múltiplo de 3. Entonces, habíamos quedado que hasta aquí son 5 pasos, ¿no? Hasta el 6. Entonces, del 6, inclusive podemos decir, no, nos vamos al 1. Entonces, al 2 otra vez, 7 pasos. Al 7 otra vez, 8 pasos. 6, ya me hice bolas. Bueno, vamos a hacerlo otra vez. Vamos a escribirlo porque si no, me hago bolas. Dibujar. Entonces, vamos a escribirlo por aquí en medio, con otro color. En color azul, no, ya lo usamos, morado. Entonces, del 1, hice una línea, ir a dibujar. Entonces, del 1 podemos ir y aquí el color morado. Entonces, del 1 podemos ir al 4. Del 4 podemos ir al 6. Y del 6 podemos ir al 1 y esos serían los tres pasos, ¿no? Entonces, del 6 al 1 ya serían tres pasos. Pero imaginemos que no va al 1. Entonces vamos al 2, luego al 7, luego vamos al 6 o el 5. Podríamos ir a cualquiera de los dos. Vamos a cambiar el camino, vamos a ir al 5. 5. Y luego del 5 podemos ir al 1 o al 2. Vamos a ir al 2 otra vez. 2. Luego del 2 al 7. Del 2 al 7. Luego del 7 al 6. Y luego del 6 ya al 1, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, este es un posible camino dentro de todos los posibles caminos. Y justo Chapán Kolmogorov nos dice que puede existir justo un pivote sobre el cual podemos sumar todas las probabilidades para regresar al 1 en cierto número de pasos. Entonces, aquí construimos uno de los tantos posibles caminos que podemos construir para llegar al 1. Entonces, vamos a contarlos. Aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es un múltiplo de 3 y justo nuestra D justo coincide con ese número que es divisible, ¿vale? A ver, denme un minuto.
Listo, disculpen, era una llamada importante. Entonces, habíamos quedado que aquí son 9 pasos y justo es un múltiplo de 3. Entonces, 3 por 3 nos da 9, es un múltiplo de 3. El máximo común divisor de todos los posibles caminos del 1 al 1 va a ser 3. Y así para todos, cada uno de los estados va a tener ese máximo común divisor que es 3. Entonces, bueno, ya lo vieron ahí en un grafiquito, ¿no? Dime. Creo que se activó el micrófono de alguien, lo voy a silenciar. Ahí está. Entonces, bueno, si tienen alguna duda, igual se desmutean, pero creo que ese fue un errorcito. Entonces, vamos a ver todos los posibles caminos que te llevan de un estado a otro. Les digo, son en n pasos y ese n pasos es un múltiplo de 3. Eso es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Que justo D es el máximo común divisor de todos los pasos que van de I a I. Entonces, justo divide a cada elemento de I, en particular divide a este. Este es el que encontramos. Este es uno de los posibles caminos. Aquí, por ejemplo, S podría ser nuestro M más NK más N. Que también lo podemos ver. Que habíamos dicho que vamos de I a J en M pasos, luego de J a J en K pasos y luego de J a I en N pasos. Entonces, aquí, ¿cómo podríamos hacer con este mismo 1? De 1 a, podemos elegir un J de aquí. Vamos a elegir el J es 7, porque es el que se repite, ¿no? Podemos elegir a 7 o a 2 o a 6. Esos tres números se repiten, podríamos considerarlos como nuestra J. Entonces vamos de 1 a 7. ¿En cuántos pasos? 1, 2, 3, 4 pasos, ¿vale? Entonces nuestra M aquí, nuestra M, ¿vale? Déjenme escribo un poquito más bonito porque no me gustó cómo quedó. Ahí está. Entonces, vamos a activar otra vez esto. Entonces vamos a ver. M va a ser igual a 4, que sería 1, 2, 3, 4 pasos para llegar al 7. Y luego decimos que vamos de J a J. ¿En cuántos pasos? En K. Entonces 7, 5, 2, 7. ¿Cuántos pasos fueron? Al 5, 1, al 2, 1, al 7, 1. 1, 2, 3. Entonces son 3 pasos. ¿Quién habíamos quedado? Nuestra K son 3 pasos. Nuestra K, justo, son 3 pasos. Y luego vamos a regresar, que es lo que tenemos aquí, de JI en N pasos, que N es otro número. Entonces aquí con la N sería, de J estamos parados en el 7. ¿En cuántos pasos llegamos al 1? En 2. Entonces, ahí está. Y ahí tenemos nuestra MKIN para este caso. Bueno, M mayúscula, N mayúscula. Nuestra N pequeña sería 1, que sería N minúscula, es igual a 1. Y entonces, esta N minúscula, lo que nos hace entender aquí es que solo hicimos un ciclo sobre la J, pero podemos hacer este ciclo infinitamente. Por ejemplo, del 7, ¿cómo lo hicimos? Pues del 7 fuimos al 5, del 5 fuimos al 2, y luego del 2 regresamos al 7. Este triángulo que ven aquí en medio, justo es el que nos permite estar moviéndonos en el 7 las veces que queramos. Entonces, esta N es el número de veces que vamos a recorrer este camino morado. Esa es la N. Y entonces, si recorremos este camino 8 veces, porque aquí nos quedamos en la cadena de Markov, porque es probable, justo por eso podría llegar a pasar, pues esa N vale el número de veces que recorramos este camino. Ahora, ya regresando aquí, ya ejemplificamos la demostración del teorema y ya vimos por qué justo esas probabilidades son mayores a 0, porque justo es posible que suceda eso. ¿Ok? Entonces, dime un minuto. Ahora sí, entonces seguimos. La desigualdad muestra justo que pertenece al conjunto de retornos, que es lo que habíamos visto. Luego definimos este periodo, que es lo que ya vimos que divide a este camino en particular. Entonces,
que en este caso, justo la suma de los tres, ¿cuánto es? 4 más 3 7 más 2 9, ¿no? Por eso decimos que divide a ese número en particular. Y luego, ¿qué hacemos? Pues vemos que agarramos y recorremos otra vez el camino morado. Entonces, para n más 1 es nada más sumarle 1, o sea, recorrer el camino morado 2 veces en nuestro ejemplo aquí práctico. Y entonces obtenemos esto, que es el camino con el paso extra y el camino que ya habíamos considerado. Si los restamos, nos va a dar solo k. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Justo que k es un número que es divisible por el periodo, que es lo que notamos aquí. De hecho, esta k, que es la que tenemos aquí, que es 3, pues es divisible por 3, es del mismo número. Entonces, eso es lo que estamos ejemplificando. Y si k fuera 9, porque n puede ser otro número, no sé, 2 y 9, no necesariamente k es el periodo, no necesariamente. Entonces, esta D sí divide acá. Y como esto vale para todo K, o sea, tu K puede valer 3, 6, 9, 12 en este ejemplo que pusimos, multiplicado por una N. Entonces, esta probabilidad de ir de J a J en K pasos siempre es mayor a 0. Y entonces, este DI divide el máximo común divisor de todos esos Ks. Y es todos esos Ks que son, pues, justo los elementos del conjunto del posible retorno a J, ¿no? Este conjunto, si cambian la I por la J, tendrían el conjunto de todos los tiempos en los cuales puedes llegar de J a J. Y en particular, pues tienes que esta acá, justo es el periodo de la J. Pero entonces DI divide a DJ y el argumento contrario es que DJ divide a DI. Y entonces DI tiene que ser igual a DJ. Si lo vemos aquí en el ejemplo aplicado, lo que estamos demostrando es que la K es divisible por el periodo y si dividimos lo máximo que se pueda acá por el periodo, que en este caso pues ya lo tenemos aquí que es 3, justo va a coincidir el máximo común divisor de todas las Ks con el periodo. Entonces, el máximo común divisor de todas estas Ks justo coincide con este periodo y es lo que nos hace entender por qué es que DI es igual a DJ. Entonces, ¿qué terminamos demostrando? Que en una clase de comunicación, el periodo siempre es el mismo. Eso es lo que demostramos aquí, que para una clase de comunicación, el periodo siempre es el mismo. Ahora, ya entendimos un poquito más el teorema 1 y su demostración. Ahora vamos al teorema 2. Esto es importante, o sea, suena tal vez muy teórico, pero es muy importante que entiendan estas ideas y cómo las demostraciones también tienen su propia aplicación. Estas demostraciones son muy importantes porque utilizan el primer paso que es Chapman-Kolmogorov. Y entonces Chapman-Kolmogorov es una de las maneras, una de las herramientas para demostrar cosas en procesos estocásticos. Y como se puede ver claramente cómo funciona, pues vale la pena estudiarlo. Y ya una vez que entiendan cómo funciona con Chapman-Kolmogorov, van a tener las herramientas para poder entender cualquier problema de cadenas de Markov. Entonces vamos al teorema 2. Vamos a ver su demostración, que igual se los dejé de tarea, entonces puede que hay por ahí ya tengan la demostración, pero la idea es entenderla, no solo tenerla. Ahora, ¿qué nos dice el teorema 2? Sea P una matriz estocástica. Acabando este teorema, hacemos el Kahoot del teorema 2 y y ya seguimos. Entonces, sea P una matriz estocástica irreducible con periodo D. Para todos los estados I y J va a existir un M mayor que 0 y un N0 mayor o igual que 0, tal que se cumple esta desigualdad. ¿Qué nos está diciendo este teorema 2? Pues vamos a considerar una matriz estocástica irreducible con periodo D. ¿Qué es lo que tenemos? Pues si tenemos una matriz estocástica, tenemos una cadena de Markov homogénea. Si la matriz estocástica es irreducible, también nuestra cadena de Markov va a ser irreducible. Que habíamos visto que para cada una de las clases de comunicación solo va a existir un periodo. Que sea irreducible implica que solo tiene una clase de comunicación, entonces solo tiene un periodo. Eso es lo que nos dice el teorema 1, que si solo tienes una clase de comunicación, entonces solo tienes un periodo. Y que ahora ya estamos utilizando el teorema 1 para demostrar el teorema 2.
Y lo que nos está diciendo es que todos los estados dentro de una clase de comunicación están comunicados, ¿no? Pero sin decir que estamos considerando una clase de comunicación. Estamos diciendo solamente matriz estocástica irreducible con periodo D. ¿Qué nos implica eso? Que todos los estados están comunicados. Y no solo eso, sino que también nos dice en qué número de pasos puedes llegar de un estado a otro. Esto es muy importante porque si tú analizas una cadena de Markov y la construyes, la estudias y entiendes esto a profundidad, pues vas a tener resultados como los que les platiqué de la simulación que hice de Spotify, ¿no? O sea, ese ejemplo ya es viejo, pero pueden tener resultados así para cualquier cosa que emulen de la realidad. Pueden llegar a un tiempo esperado, nada más conociendo la serie de pasos, el periodo, de cómo puedes llegar de un estado a otro. Ahora, entonces, repetimos, matriz estocástica irreducible con periodo D nos implica solo una clase de comunicación. Y en esta clase de comunicación los estados se van a comunicar en estos pasos, M más ND, ¿ok? Y entonces hay que demostrar esto. ¿Cómo vamos a demostrar esto? Pues justo solo tengo un slide de demostración, porque ya todo lo pesado lo hicimos en el teorema 1. Como la cadena es irreducible, J es accesible desde I y bueno, aquí J es accesible desde I y J, o sea, puedes llegar a J desde I y desde J. O sea, existe un M, o sea, tal que la probabilidad de ir de I a J en M pasos es mayor a 0. Esto demuestra que justo existe un camino de I a J y una K, que tal que la probabilidad de ir de J a J en K pasos es mayor a 0. Entonces ya vimos que esto significa que J sea accesible desde I y desde J, que exista esta M y que exista esta K. Entonces esto es ir de I a J y esto es ir de J a J. Vale, entonces ir de I a J en M pasos, ir de J a J en K pasos. Todos deberían entender ya muy bien esta parte de que si un estado es accesible desde otro, se cumplen estas dos cosas para los números que elijan M o K. Van siempre a poder llegar desde I a J o desde J a J, justo porque pues solo tienen una clase de comunicación y es lo que vamos a ver aquí. El máximo común divisor del conjunto, este conjunto A, que va a ser de hecho este A le podemos llamar AJ, le puse A nada más, pero le podrían llamar AJ, que son todos los caminos, bueno, los tiempos posibles en los cuales puedes llegar de J a J. Y este conjunto justo es igualito al conjunto de las Is que definimos en la demostración del teorema 1. Entonces vamos a ocupar ese mismo conjunto, que es el conjunto de retornos a J. Y entonces, este máximo común divisor, pues resulta que es el periodo, por lo que demostramos en el teorema 1, ¿no? Que este número D es el máximo común divisor de estos, porque multiplica cada uno de los elementos de los tiempos K. Y entonces, este A justo es cerrado bajo la suma. ¿Por qué? Porque pues como todos los elementos de aquí son múltiplos de D, entonces todos los elementos los vas a tener como D, que es el máximo común divisor. Luego vas a tener una D por algo. No sé, 1 por D sería el primer elemento, 1 por D. Vamos a borrar el 1 que puse allá, 1 por D. El segundo elemento va a ser 2 por D. El tercer elemento va a ser 3 por D. Pero todos van a estar en función de la D. Entonces, si tú sumas, o más bien si consideras este 2D, pues es un D más D. Este es un D más D más D. Por eso digo que es cerrado bajo la suma. Y eso nos ayuda a saber que el conjunto contiene todos los múltiplos positivos de D. Entonces, repasando otra vez, máximo común divisor de este conjunto, justo es D. ¿Por qué es el máximo divisor de este conjunto? Pues porque esta D es justo contiene todos los múltiplos positivos de este conjunto y pues D es el mínimo, ¿no? El mínimo valor que puede estar aquí y por lo tanto pues también es el máximo común divisor de todos estos elementos.
¿Y cómo entendemos a D? O sea, ¿cómo entendemos al periodo? Pues hay que verlo otra vez aquí en este ejemplo. ¿Cómo entendemos al periodo? Es el número mínimo de pasos para para regresar de un estado desde ese mismo estado. O sea, es el número mínimo de pasos de ir de uno a uno. ¿Cómo podemos ir de uno a uno? Ya lo habíamos visto. 1, 4, 6, 1. Son 3 pasos. ¿Cuál es el número de pasos para llegar de 7 a 7? 7, 5, 2, 7. Son 3 pasos. Aquí está el triángulo, son 3 lados. Entonces, ese mínimo número de pasos justo es el periodo. Y por eso mismo, el periodo pues, es el máximo común divisor del regreso de D a D. Perdón, de J a J. Vale, entonces espero les quede muy clara esa parte del conjunto A. Ahora, como el conjunto A tiene todos los múltiplos positivos de D, existe justo un N0, tal que a partir de ese cierto N0, todas las Ns que tomes mayores a ese N0 nos van a poder dar una probabilidad mayor a cero para retornar de J a J en N por D pasos. Que esto es justo lo que les estaba explicando aquí. O sea, esta es la manera matemática de hacerlo, pero la manera simple es pensar que este conjunto es 1 por D, 2 por D, o verlo así como D más D, y luego D más D más D. Entonces, pues vas a tener un múltiplo, o sea, un 1 por D, un 2 por D, un 3 por D, aquí al ladito siempre de la D en todos los elementos de este conjunto. Y eso te dice que todos los elementos de ese conjunto son de esta forma. Como todos los elementos de ese conjunto son de esta forma, pues podemos asegurar que la probabilidad de ir de J a J en N por D pasos, donde D es el periodo, es mayor a cero, siempre y cuando esta N empieza desde esta N0, ¿va? Entonces, ya tenemos esta parte que acabamos de demostrar aquí. Pues si es accesible, demostramos que la probabilidad de ir de I a J en M pasos es mayor a cero, que demostramos aquí abajo. Esto sí lo vamos a dejar encerrado en un cuadrito. Entonces, aquí arriba, en una línea, en un argumento, demostramos que la probabilidad de ir de I a J en M pasos es positiva, en una línea, porque solo por la definición de accesible. Y en las siguientes líneas demostramos que la probabilidad de ir de J a J en N por D pasos es mayor a cero. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué teníamos que demostrar, ¿no? Siempre que vamos demostrando algo, llegamos a algo, pero te regresas, oye, ¿qué tenemos que demostrar? Entonces, tenemos que demostrar que esta probabilidad es mayor a cero, que la probabilidad de ir de I a J en M más N de pasos es mayor a cero. ¿Y qué tenemos? Pues ya tenemos una parte y otra parte. Y aquí es donde ya les puedo decir qué se les ocurre usar. Pues Chapman-Kolmogorov. Chapman-Kolmogorov nos dice que justo como este es un pedacito del camino, que es este de aquí, como este es un pedacito del camino y ya vimos que es mayor a cero, la probabilidad de ir de I a J en M pasos es mayor a cero, la probabilidad de ir de J a J en N por D pasos es mayor a cero, entonces su multiplicación tiene que ser necesariamente mayor a cero. Y Chapman-Kolmogorov nos dice que entonces esto está acotado por abajo por justo ese caminito. Entonces este camino acota por abajo a esta probabilidad. Y como ya está acotado por abajo esta probabilidad por un número mayor a cero, necesariamente este número que está acotado por abajo también tiene que ser mayor a cero. Y este número que está acotado por abajo coincide con este que queríamos demostrar. Y pues ya terminamos. ¿Por qué? Porque pues si acotas por abajo para este número, y entonces es mayor a cero, pues ya tienes demostrado el teorema. Y entonces se concluye que podemos llegar de I a J en M pasos y luego permanecer en J en N de pasos. ¿Okay? Eso es lo único que nos dice el teorema. Que podemos llegar de I a J en M pasos y luego permanecer en J N por D pasos. Pero esto es es una conclusión muy fuerte, porque esta conclusión nos está diciendo que en una clase de comunicación siempre puedes llegar de un estado a otro en este número de pasos, ¿vale? M más N de pasos. Y, o sea, en resumen, que es como, suena obvio que en una clase de comunicación todos los estados estén comunicados, ¿sí? Pero
Si se dan cuenta, aquí no supusimos nada de la clase de comunicación, solo estamos teniendo una matriz estocástica irreducible con periodo D. Eso es lo único que tenemos como hipótesis y podemos decir que si tenemos eso, entonces todos nuestros estados están comunicados, ¿vale? Em, de hecho, esto está padre porque si tú puedes modelar algo de la realidad dentro de una cadena de Markov, puedes demostrar una cadena de Markov homogénea, y justo dentro de esta cadena de Markov encuentras todas las clases de comunicación. Puedes ver que en cada una de las clases de comunicación todos los estados están comunicados, que tienes un número de pasos finitos para llegar de un estado a otro dentro de esta clase de comunicación. Y de hecho este teorema a veces lo encuentran en los libros como el teorema de Lattice, Lattice, ¿no? Y si ustedes buscan en internet qué es esto, me abro un... vamos a ver aquí. Lattice, ¿no? Entonces, Lattice se refiere a varios conceptos, desde una estructura de puntos espaciados regularmente en matemáticas y física hasta una plataforma de software para la gestión de personas, basado por una empresa fabricante de dispositivos, ¿no? Entonces, enrejado. Lattice significa enrejado, ¿no? Y mira, la teoría de Lattice, la realidad y la conciencia. Es un concepto un poquito más filosófico. Jacobo Greenberg, el famosísimo. Este, y justo te hace ver que dentro de un modelo y un modelo irreducible, todas las cosas están comunicadas. Entonces eso lo pueden llevar tanto matemáticamente como filosóficamente, como esta cosa del concepto del hilo rojo, ¿no? Que todo está comunicado, que todos estamos conectados. Pues justo matemáticamente se puede ver así. Em, Vale, entonces vamos a hacer el Kahoot. Les voy a dar 5 minutos para que se puedan unir. Se los voy a ir compartiendo. Creo que no lo dejé sí, aquí está. Aquí está. Entonces, esperen un momento. Les-
Ya somos 56. Vamos a hacer el conteo regresivo para que 57 es el máximo para no hacerlos esperar. 59, 60. Vale. Entonces, 20, 19, 61, 20, 62, 20, 19, 18, 17, 16, 63, 64. Perfecto. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 66 otra vez. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Empezamos. 67. Va, entro de rápido. Vamos. Muy bien, a los que pusieron falso, los que no le pusieron falso, recuerden, cadena de Markov irreducible solo tiene una clase de comunicación y por lo tanto un periodo. Es lo que nos dice nuestro teorema uno. Muy bien, perfecto. Siguiente. Tienen un minuto para responder esa, ¿vale? Un minuto tienen. Ok, perfecto. La mayoría tuvo la respuesta correcta, eso me alegra. Lo explico rápido. Habíamos visto justo una demostración que teníamos este conjunto de retornos a J y justo el camino mínimo para ir de J a J es en D pasos, que es la opción 2. La primera opción, el número máximo de pasos, no, el número máximo de pasos, ya vimos que podemos hacer un loop infinito. No hay número máximo de pasos. El número mínimo de pasos en los que se puede regresar a J es de más K. Esa es obvio que no, porque la K no está dentro de este periodo. Es un valor variable dentro del conjunto. Y el número mínimo de pasos en los que se puede llegar a J desde I, ya, y desde que aparece la I, ya, pues no es esa. Next. Tienen un minuto para responder esta también.
Perfecto. Me alegra que la mayoría haya tenido la respuesta correcta. Justo, todos los elementos del conjunto de retornos a J en K pasos es múltiplo de D, que es el periodo, ¿no? Lo vimos en el ejemplo. Y última pregunta, ¿es de verdadero o falso? Es rápida. Muy bien a los que lo tuvieron correcto. Ese era, o sea, dense cuenta, este es un posible camino y estos son todos los caminos. Entonces, justo este es un elemento de la suma, por eso es falso. O sea, el elemento pequeño de la suma lo puse a la izquierda y el otro elemento está a la derecha. ¿Ok? Para que ya tengan una idea más clara de por qué esto es mayor a esto. Ya tienen ahí este, esta pregunta, ¿no? Que pareciese que sí, pero no. Vamos a ver el podio, a ver quién respondió bien la última. Avis Victorino, tercer lugar. Adán, muy bien. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó ahora? Ilan Luna, muy bien, muy bien. Alejandro, me imagino, y Liliana, cuarto y quinto. Entonces llevan su punto. Y listo. ¿Vale? Si tienen alguna duda de las preguntas que se hicieron, ya me dicen. Muy bien. Vi ahí que le dio corazón a Avis. Muy bien. Vamos a salir. Y nada más para que recuerden esta parte. Justo aquí en la desigualdad las puse al revés, ¿no? Puse primero esta de en medio y luego esta. Por eso es falso. Ahorita le subo este archivo. Dejen, voy abriendo. em, mm, 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 el archivo con el que hago las clases, que es justo. Bueno, el siguiente tema que es estados estacionarios, distribución estacionaria. Todavía no he preparado la presentación, pero quiero que vayamos viendo de qué se trata para que la siguiente clase ya tengan una idea. Entonces, la siguiente clase es mañana. Mañana vamos a dar solo la clase, no va a haber Kahoot. Y el Kahoot va a ser hasta el sábado, ¿ok? Para que estén informados de los Kahoots. Estoy buscando aquí mi archivo. Aquí está, creo que es este. Sí, bueno, espero que sí sea. Y estábamos en modelos de Markov y vamos a ver estados estacionarios. Les voy a preparar la presentación, ¿vale? Nada más quiero que vean una pequeña introducción antes de irnos. Y mañana ya vemos bien en una presentación lo que son los estados estacionarios. Conocemos la distribución estacionaria y les explico para qué sirve esta distribución estacionaria y vamos a ver ejemplos, ¿vale? Aquí están los ejemplos que consideré en mi trabajo, pero no me parecen muy didácticos realmente. Creo que valdría la pena poner un ejemplito y ver a nivel código cómo se calcula la distribución estacionaria y qué es, porque parte de lo que les expliqué al inicio del curso es que, como en este ejemplo de las vocales y consonantes, hay una proporción a final de cuentas de vocales y consonantes que hay en un diccionario. Esta proporción de vocales y consonantes que hay en un diccionario justo es la distribución estacionaria del diccionario. Y la cadena de Markov del diccionario se construye a través de la probabilidad de pasar de una vocal a una consonante. Entonces, lo que quiero que vean en un ejemplo práctico es cómo a través de un código pueden hacer una simulación, por ejemplo, de vocales y consonantes y obtener una distribución estacionaria y cómo esa distribución estacionaria justo coincide con alguna proporción. Y esta proporción tiene que ver con la ley de los grandes números.
Esta, y este resultado, o sea, es justo este resultado de distribución estacionaria es justo el que usó Markov para ganarle a este otro personaje, Nekrasov, que era el conservador. Markov, no quería a los conservadores y justo está chistoso como con conceptos matemáticos logró refutar, ¿no?, los conceptos que traían ahí los conservadores en términos matemáticos, ¿no? En términos sociales y todo eso ya es otra historia, de eso no conozco, no voy a emitir ninguna opinión, pero en términos matemáticos, pues ganó Markov. Entonces, vamos a ver mañana justo lo que vamos a utilizar esta letra pi, que la vamos a ver como como un vector. Esta pi va a ser un vector y le vamos a llamar distribución estacionaria. Este vector lo que nos va a dar justo va a ser una lista de proporciones. En el caso de vocales y consonantes, nuestra distribución estacionaria va a ser de 2 entradas. La proporción en la que están las vocales y la proporción en la que están las consonantes. Esa sería su distribución estacionaria. Pero ¿cómo se define matemáticamente? Pues se define como un vector, tal que si ese vector lo multiplicas por la matriz de transición, te da ese mismo vector. Y eso está increíble, porque dices, podemos tanto descomponer el vector como el vector por la matriz de transición, como podemos multiplicar el vector por la matriz de transición y que nos devuelve el vector. Esta T de aquí a la arribita es el traspuesto, no es el tiempo, para que no se confundan, es el traspuesto. ¿Por qué el traspuesto? Pues porque si no, no podríamos multiplicar justo el vector por la matriz de transición. Por eso es el traspuesto. Ahí nada más como con cuidado, ¿no? Esta notación de traspuesto. Entonces, esta distribución, o sea, este vector de probabilidades, de hecho la suma de pi, o sea, si sumas todos los elementos de pi, te tiene que dar 1. Y esta distribución se conoce como distribución estacionaria y esta es justo para una cadena de Markov homogénea, ¿vale? Vamos a ver justo que esta se conoce como la ecuación de balance global, también que se puede descomponer, o más bien la expresión matricial de cada uno de los elementos de esta pi va a estar en función de algún estado J y va a ser la suma justo de ir de J a I por la proporción en la que aparece J y esto para todas las J en el conjunto de estados. Esto te va a construir cada una de las probabilidades de I. Aquí sí, por eso les digo, necesito prepararles un codiguito para que vayan entendiendo por qué surge esto y vayan interiorizando, vayan viendo cuál es la esencia de la distribución estacionaria, porque o sea, gracias a esta distribución estacionaria, Markov pudo hacer lo que hizo y aparte, ahorita, actualmente, al momento de generar tú números aleatorios desde una computadora, utiliza simulación Monte Carlo. Esta simulación Monte Carlo es muy famosa porque genera números aleatorios. Hay un modelo muy famosísimo donde se usa Monte Carlo, pero en cadenas de Markov. Y justo se llama, bueno, lo conocen o lo pueden buscar en internet como MCMC. Es que es Monte Carlo Markov Chains. Y entonces, esta simulación Monte Carlo con cadenas de Markov puede llevarte a resultados muy, muy, muy poderosos, como lo es la parte del muestreo. Y con con la teoría detrás de toda esta parte de Monte Carlo Markov, podemos construir lo que son las redes neuronales, que justo también quiero que vean cómo se van construyendo a través de probabilidades. Y pues ya, ¿no? Entonces, ese es el preámbulo de la distribución estacionaria. Es algo muy, muy importante. Por eso mañana les voy a dar la clase de la distribución estacionaria. Vamos a irnos un poquito rápido con la teoría. De hecho, o sea, la teoría es esto. Esto es la teoría. Aquí se queda en una hojita. Esto es la teoría.
Y lo difícil de esta teoría es entenderla, ver qué podemos hacer con esto. Entonces van a ser como 3 slides la clase de mañana, pero lo importante va a ser el código y los ejemplos que vamos a generar. ¿Vale? Entonces, eso sería todo por hoy. Ya nos vemos hasta mañana. Mañana no hay Kahoot, lo hacemos hasta el sábado. Y para los que quieren los boletos del concierto, igual el sábado les voy a hacer un Kahoot sobre cosas pues, del evento, ¿no? Para ver quién es más fan, quién se lo merece más. Y listo. Entonces, igual los que ganen el Kahoot, bueno, primer y segundo lugar del Kahoot del evento, pues ya se llevan los boletos. Y les dejé en el grupo unas licencias de Kahoot. Por si quieren hacer un Kahoot de algo, creo que las pueden tomar de ahí. Si no la van a ocupar, pues no la agarren, ¿no? Para que igual se los voy a compartir el grupo de estadística, no se los he compartido, para que también puedan agarrar ellos si es que alguien ocupa. Igual si alguien de aquí es adjunto, pues podría usarlo, ¿no? En algún momento. Solo dura 2 meses, pero como voy a estar pagando el Kahoot seguido, nada más me avisan quién sí la usa, quién sí le conviene, y pues podemos ahí tener licencia sin que ustedes paguen nada. Pues ya estamos. Descansen y nos vemos mañana. Vale, Nos vemos, profe. profe, se cuida. Sale, bye. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Hasta luego, Bye. profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta mañana. Gracias, profe. Bye. Bye.